Nadie escuchó cómo se rompió mi corazón, pero lo hizo, justo después de leer la tercera cláusula de aquel contrato. Decía que debía pedir permiso para salir sola, incluso si era solo para visitar a mi madre enferma. Mi nombre es Mariela Esquivel, y hasta ese día yo creía que iba a casarme con el amor de mi vida. Julián Cáceres no era un hombre cualquiera. Era encantador sin esfuerzo, con esa manera de mirarme, como si el mundo desapareciera alrededor. Me tomaba de la mano en público, me llenaba de detalles pequeños y me hablaba de hijos con los ojos brillando. A veces me preguntaba cómo alguien como él había decidido amarme a mí. Yo me aferré a esa idea como quien abraza una promesa en medio de la tormenta. El día de nuestra boda, mi vestido blanco estaba colgado junto a la ventana. Mi padre esperaba abajo, ya listo para acompañarme al altar. Todo estaba en orden: el salón decorado, la música afinada, los invitados sentados, todos menos yo, porque en mi regazo había un sobre que Julián me entregó esa misma mañana, con una sonrisa tibia y una frase que ahora no puedo olvidar. Antes de dar este paso juntos, quiero que estemos en la misma página. Lo abrí. 12 páginas, 12 condiciones, 12 formas distintas de decirme que desde ese momento yo le pertenecería. No fue solo el contenido lo que me hizo temblar. Fue su tono calmado, racional, casi protector. Como si lo que pedía fuera razonable. Como si el amor incluyera sumisión. Lo que más me duele no fue el contrato. Fue que durante un segundo consideré firmarlo. Yo tenía 32 años cuando conocí a Julián. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña editorial independiente. Mi vida era sencilla, tranquila, algo predecible incluso. Vivía en un departamento modesto con plantas que a veces olvidaba regar y libros apilados en cada rincón. Había salido de una relación larga que me dejó más vacía que rota. Así que no estaba buscando a nadie, pero Julián no fue alguien que se buscara. Fue alguien que llegó como una brisa cálida en medio del invierno. Lo conocí en la presentación de un libro. Él no era parte del evento, pero alguien le había insistido que asistiera. Recuerdo cómo se me acercó durante el cóctel, preguntándome mi opinión sobre la portada. Lo dijo con un interés tan genuino que por un momento olvidé que había pasado años desconfiando de los halagos. Era abogado, trabajaba en una firma importante, pero nunca presumía. Tenía esa manera pausada de hablar, de escuchar, de hacerte sentir que todo lo que decías era importante. Me envió flores al día siguiente, con una nota escrita a mano que decía: «Me encantaría seguir hablando de cubiertas y tinta contigo». A las pocas semanas ya nos veíamos casi a diario. Cocinaba para mí, me llevaba café al trabajo, me leía en voz alta en las noches. No era solo romántico, era constante. Eso fue lo que más me atrapó, su consistencia. Me sentía cuidada, valorada, como si finalmente alguien viera no solo lo que mostraba al mundo, sino también todo lo que escondía. Mis padres lo adoraban. «Por fin alguien que te merece», decía mi madre. «Ese hombre está hecho para formar una familia», decía mi padre. Y yo quería creerlo, quería que todo fuera verdad. Nunca discutíamos, y si lo hacíamos, él siempre encontraba la forma de resolverlo rápido, con calma. Me decía que tenía una forma muy madura de lidiar con los conflictos. Yo lo tomaba como un halago, sin notar que poco a poco evitaba decirle lo que realmente pensaba, por miedo a romper la armonía. Empecé a ceder sin notarlo. Primero fue dejar de ir sola a las reuniones con amigas. Luego, cambiarme de ropa porque esa falda no me representa bien. Más tarde fue renunciar a un proyecto freelance porque necesitábamos más tiempo juntos. No eran imposiciones.
Eran sugerencias suaves, dichas con ternura, envueltas en frases como «Lo digo por tu bien» o «Solo quiero lo mejor para los dos». Y yo, enamorada hasta los huesos, las aceptaba. Recuerdo una vez cuando quise visitar a mi hermana en otra ciudad. Me miró y dijo, «¿Y si voy contigo? No me gusta la idea de que viajes sola». Y sonrió, y me besó la frente, y yo sonreí también, porque en ese momento no lo vi como control, lo vi como cuidado. Julián sabía cómo hacerme sentir especial. Me enviaba mensajes en medio del día, diciéndome que me extrañaba. Me hablaba del futuro, una casa con jardín, un perro, tal vez 2 hijos. Me dibujaba una vida completa, segura, luminosa. Y yo, con mis propias inseguridades y heridas pasadas, me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Pensaba que me había ganado la lotería del amor, que después de tantos años de esperar, finalmente era mi turno de ser feliz. Mis amigas lo envidiaban. Mis padres estaban emocionados. Yo misma no podía creer mi suerte, y cuando me propuso matrimonio frente a la fuente donde nos dimos el primer beso, no dudé ni un segundo. Dije que sí, sin saber que estaba diciendo sí a algo más que a un hombre. Estaba diciendo sí a una estructura invisible, a un sistema que empezaba a encerrarme con flores y palabras dulces. Pero en ese momento solo veía amor, solo sentía alegría, y nada, absolutamente nada, me hacía pensar que unas semanas después, ese mismo hombre me entregaría un contrato de sumisión disfrazado de compromiso. La planificación de la boda fue rápida. Él quería que todo fuera en menos de 6 meses. ¿Para qué esperar?, decía. Yo, entre nervios y emoción, acepté sin pensar demasiado. Al fin y al cabo, todo lo que habíamos vivido parecía encaminado hacia eso. Julián se encargó de casi todo. La lista de invitados, el lugar, la música. Incluso eligió los colores de la decoración. Tú solo relájate y sé feliz, me repetía. Y yo, que nunca fui buena tomando decisiones rápidas, lo dejé hacer. Confiaba en su buen gusto. Confiaba en él. Poco a poco mi entorno empezó a achicarse. Dejé de ver a mis amigas con la misma frecuencia. Algunas me lo comentaban. «Estás distinta, Mariela. ¿Todo bien?». Yo sonreía, bajaba la mirada y decía que sí, que simplemente estaba enfocada en esta nueva etapa. Pero por dentro empezaba a sentirme sola. Una noche, sin querer, escuché a Julián hablando por teléfono con su madre. Hablaban de mí. Él le decía, «Sí, ya está más tranquila». Creo que por fin entendió lo que significa ser una esposa. Su tono no era cruel, pero sí condescendiente, como si yo fuera una niña que recién aprendía a comportarse. Después de colgar, me abrazó y me dijo que me amaba. No le pregunté nada. Había una parte de mí que no quería saber más, una parte que prefería mantener el espejismo intacto. La relación con mi familia también cambió. Julián se mostraba siempre cordial, pero evitaba que pasara demasiado tiempo con ellos. Decía que necesitábamos construir nuestra propia burbuja. Y yo, queriendo ser una buena futura esposa, accedía. Dejé de almorzar los domingos con mis padres. Dejé de visitar a mi tía enferma, porque el tráfico me estresaba. Empecé a vivir su agenda, no la mía. Cuando mi jefe me ofreció un ascenso con más responsabilidades y un pequeño equipo a cargo, Julián fue el primero en felicitarme y el primero en sembrar la duda. «¿Estás segura que eso no interferirá con nuestros planes de familia?», me preguntó esa noche mientras cenábamos. Yo no había pensado en eso. Me quedé callada. 2 días después, rechacé el ascenso. Cada renuncia venía con una caricia, cada pérdida con un elogio. Era una jaula de oro que yo misma ayudaba a construir. Un día, en medio de los preparativos de la boda, quise cambiar de peinado. Nada drástico, solo un corte más fresco. Se lo comenté emocionada. Su rostro cambió por un segundo.
Luego me dijo: «Tú eres hermosa, así como estás. No tienes por qué parecer otra mujer el día de nuestra boda». No parecía una orden, pero cancelé la cita en la peluquería. Yo no lo notaba entonces, pero cada una de esas decisiones pequeñas, casi insignificantes, iban dibujando un perfil que ya no era mío. Era la versión de mí que él consideraba ideal. La Mariela que se ajustaba. La Mariela que no incomodaba. La Mariela que encajaba perfectamente en el molde invisible que él había diseñado. Y aún así, yo lo amaba. O mejor dicho, yo amaba la idea de nosotros. No quería ver las grietas. No quería pensar que todo eso que parecía amor era en realidad una estrategia cuidadosa para moldearme a su medida. Mis amigas, las que quedaban, empezaron a notarlo. Una de ellas, Clara, fue directa conmigo una tarde. «Él te quiere como un adorno, Mariela. Te adora, pero solo si te quedas quieta». Me dolió escucharla. Discutimos. Dejé de contestar sus mensajes por semanas. Era más fácil creer que el problema eran los celos, la envidia, la falta de comprensión. Era más cómodo pensar que yo estaba siendo cuidada, no controlada. Hasta que llegó el sobre. Ese día el velo se cayó, y lo que vi fue aterrador. Las últimas semanas antes de la boda se sintieron extrañamente ajenas, como si yo no estuviera viviendo mi propia historia, sino la de otra mujer que sonreía para las fotos y agradecía regalos, mientras por dentro algo en ella se marchitaba. Julián estaba más nervioso de lo habitual. Eso era lo que todos decían. Los hombres se ponen así antes de casarse. Pero no era nerviosismo lo que yo veía. Era control. Un intento constante de tener todo exactamente como él lo había planeado. Recuerdo una noche a 2 semanas del gran día en la que discutimos una de las pocas veces en que alzamos la voz. Había elegido unos zapatos para el vestido simples de tacón medio cómodos. Cuando se los mostré, me miró con una expresión entre decepción y fastidio. «Pensé que querías verte perfecta», dijo. No gritó, no fue cruel, pero me hizo sentir pequeña e insuficiente. Me pasé la noche entera buscando otro par que le gustara más. Después de eso, me pidió que no tomara decisiones importantes sin consultarlo. «Somos un equipo», dijo, y yo, con la esperanza de evitar más fricciones, accedí. Empecé a preguntarle todo, desde el color del esmalte hasta el tipo de servilletas. Y lo más irónico es que mientras más lo complacía, más parecía perder el respeto por mí. Una tarde, encontré en su escritorio una libreta con anotaciones sobre mí. No eran románticas. Eran como observaciones clínicas. Tiende a llorar si se siente ignorada. Evitar sarcasmo. Valora aprobación externa. Me estremecí. Quise confrontarlo, pero no lo hice. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me sentía estudiada como un experimento? Me dije que era su forma de cuidarme, de entenderme mejor, pero ya nada se sentía cuidado. Se sentía vigilado. En los días previos a la boda, recibí un correo de mi antigua compañera de universidad invitándome a una reunión de exalumnas. Le comenté a Julián emocionada. Me miró fijamente por unos segundos y luego respondió: «¿Y qué sentido tiene revivir amistades que no aportan nada a tu presente?». Me quedé callada, porque sabía que si insistía, él me haría sentir culpable. De nuevo, el lenguaje que usaba había cambiado. Ya no hablaba de nosotros, hablaba de lo que conviene para nuestro futuro, lo que conviene para nuestra estabilidad. Todo era práctico, lógico, limpio. El amor se había convertido en una serie de decisiones funcionales. Una noche, mientras cenábamos en casa de sus padres, su madre dijo algo que se me clavó en el pecho. «Julián siempre ha sabido cómo mantener el orden. En esta familia todos sabemos cuál es nuestro lugar».
Todos rieron, todos menos yo. Esa frase me acompañó toda la semana. ¿Cuál era mi lugar? El de la mujer amable que obedece, la que se acomoda, la que se sacrifica por el bien de la pareja. No era una pregunta retórica, era una advertencia. Y entonces llegó el sobre. La mañana de la entrega, él estaba más sonriente que de costumbre. Me trajo el desayuno a la cama, me besó en la frente. Me dijo que tenía una sorpresa muy especial para mí. Cuando me entregó el sobre, pensé que sería una carta, o tal vez votos anticipados, algo romántico, simbólico. Pero era un contrato, un documento legal de 12 páginas titulado Acuerdo de convivencia matrimonial. Al principio pensé que era un trámite común, algo que las parejas hacen para protegerse mutuamente, pero bastó leer las primeras cláusulas para sentir un escalofrío recorrerme la espalda. La cláusula 3 especificaba que debía solicitar su consentimiento por escrito para ausentarme más de 2 noches seguidas de la residencia conyugal. La cláusula 5 regulaba la frecuencia con la que podíamos mantener relaciones íntimas bajo el argumento de salud emocional de la pareja. La cláusula 9 me prohibía aceptar trabajos sin previa aprobación suya para asegurar la estabilidad de los roles dentro del hogar. Y aún más devastadora fue la cláusula 11 renunciaba expresamente a tener cuentas bancarias a mi nombre sin la cofirma de mi esposo. El lenguaje era impecable, frío, jurídico, preciso, como si mi vida fuera una propiedad a gestionar. Mis manos temblaban mientras pasaba de página en página. Lo miré esperando una risa, una explicación absurda, algo que me dijera que todo era una broma, pero él solo dijo: quiero que estemos claros desde el principio, para evitar malentendidos. El amor no tiene por qué ser caótico si hay orden. Orden. Esa palabra. Otra vez. Por dentro algo empezó a romperse. Una grieta silenciosa como el hielo, que se agrieta bajo tus pies antes de hundirte. Pensé en mi madre, en cómo ella había soportado un matrimonio donde nunca pudo decidir nada, en cómo me decía casi con culpa que ojalá yo no terminara como ella. Pensé en mí, en todas las veces que había callado, sonreído, cedido, creído. Pensé en lo sola que me sentía rodeada de tanta aparente perfección. No firmé, no en ese momento. Solo le dije que necesitaba pensar. Julián asintió, como si supiera que yo no tenía a dónde ir, como si contara con mi silencio. Y quizá tenía razón, porque esa noche dormí a su lado, con el sobre aún cerrado sobre mi mesita de noche y con el alma abierta en canal. No dormí esa noche. Me quedé mirando el sobre, el contrato, las palabras impresas que hablaban más de mí que yo misma. Julián respiraba tranquilo a mi lado, como si no pasara nada, como si el futuro ya estuviera asegurado, sellado, pactado. Al amanecer me levanté en silencio y me encerré en el baño. Me senté en el suelo frío de cerámica, con el documento extendido frente a mí. Lo leí una vez más. Cada cláusula, cada término, cada palabra disfrazada de protección que en realidad era control. Me detuve en una frase subrayada. La esposa se compromete a mantener una conducta que promueva la armonía, respetando la autoridad moral y emocional del esposo. Autoridad moral. Me sentí náuseas. El baño olía a lavanda por el difusor que él había colocado. Afuera la ciudad despertaba. El sol se filtraba por la ventana con una tibieza engañosa. Me miré en el espejo. Ojeras, piel tensa, una mujer que apenas reconocía. Ese día debía hacerme la prueba del vestido. Mi madre llegó a recogerme. Llevaba una sonrisa cansada de esas que esconden miles de preocupaciones no dichas. Me abrazó como si nada fuera extraño, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. La costurera me ajustó la cintura,
Me acomodó el velo, me dijo que parecía una reina. Yo me miré al espejo y por un segundo imaginé el altar, las flores, las cámaras, la música, Julián esperando al final del pasillo, y me dio pánico. Pánico no del matrimonio, pánico de no tener salida. ¿Estás bien, hija?, preguntó mi madre notando mi palidez. Mentí. Dije que solo era estrés, pero por dentro me estaba ahogando. Esa noche Julián me preparó una cena especial, pasta con albahaca, mi favorita. Puso música suave, me sirvió vino blanco, brindó por nuestro futuro, me acarició la mano y luego con voz serena me dijo: ¿Has tenido tiempo de leerlo bien? Sé que puede parecer fuerte, pero créeme, Mariela, evitará muchos problemas después. Solo necesito tu confianza. ¿Mi confianza?, pregunté con la voz temblorosa. Claro, y tu compromiso. El amor no basta si no hay reglas. Reglas. Así llamó a las condiciones. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tienes cláusulas que cumplir? Se detuvo. Sonrió. Yo soy el proveedor, el responsable. Lo mío es dar estructura. Lo tuyo, cuidar el corazón del hogar. Y ahí supe que no me veía como su igual. Me veía como una función, un rol a desempeñar, un lugar que debía ocupar en silencio. Me disculpé, me encerré en la habitación, cerré la puerta, lloré, pero no con desesperación. Era un llanto callado distinto, como si por fin mi cuerpo expulsara la mentira que había tragado durante meses. Me tumbé en la cama con el contrato sobre el pecho. Sentí su peso, su papel grueso oficial, su olor a tinta recién impresa. Era como un símbolo físico de todo lo que había perdido mi voz, mis decisiones, mi intuición. Pensé en la niña que fui, esa niña que soñaba con casarse por amor, que hacía vestidos de papel para sus muñecas, que creía que el amor era alegría, complicidad, libertad. ¿Qué le diría hoy? ¿Cómo le explicaría que estuvo a punto de firmar su propia renuncia a ser cerca de la medianoche? Escuché su voz detrás de la puerta. Mariela, sé que esto es nuevo, pero créeme, después lo entenderás. Es por nosotros. Es por nosotros. Pero yo ya no estaba incluida en ese nosotros. No como persona, solo como parte de un plan. Esa noche no dormí. Otra vez. Pero al menos tomé una decisión. Al amanecer abrí el armario y saqué una maleta. No grande. Solo lo suficiente para empacar lo esencial. Un par de jeans, camisetas, algo de ropa interior, mis documentos y el libro que siempre me acompañó desde la universidad. Todo lo demás podía quedarse. El vestido de novia seguía colgado inmóvil como una estatua, esperando un ritual que ya no iba a celebrarse. Pasé la mano sobre la tela. Era hermoso, sí, pero no era mío. Nunca lo fue. Ese vestido fue parte de una historia que no escribí, una que otros construyeron sobre mí. Escribí una carta breve. No necesitaba explicar demasiado. Las verdades más dolorosas se entienden en el silencio. La dejé sobre la mesa del comedor junto al contrato. Decía: no me caso con un manual de instrucciones. El amor no se firma, se siente. Me voy porque me amo, porque aún puedo decidir. Y esta vez decido por mí. Salí sin hacer ruido. El sol aún no había salido por completo. Las calles estaban vacías. El aire frío de la mañana me golpeó la cara, pero lo sentí como un despertar. Cada paso alejándome de ese departamento era como quitarme un peso del pecho. Tomé un taxi. Le di la dirección de una amiga que me había ofrecido su sofá semanas antes, medio en broma, medio en serio, cuando notó que algo en mí se apagaba. Clara, la misma que me advirtió, la misma que me dijo: él te quiere quieta. Y ahora yo me movía, por fin. No lloré en el camino, no sentí rabia, sentí paz. Una paz triste, sí, pero real. Julián me llamó.
1, 2, 5 veces. No contesté. Luego vinieron los mensajes. ¿Dónde estás? Podemos hablar. No hagas algo de lo que te arrepientas. Pero ya me había arrepentido de demasiadas cosas. De callar, de agradar, de dudar de mi propia voz. Al llegar al departamento de Clara, me recibió con un abrazo largo. No preguntó. Solo preparó café y me dejó respirar. En la noche revisé mis redes. Vi la cuenta regresiva de la boda en el perfil de la organizadora. Comentarios de invitados emocionados. Fotos de las flores que nunca vería. Y me di cuenta de algo. El mundo seguiría girando. La historia que estaba a punto de vivir era invisible para todos los demás. Nadie hablaría de mi ausencia, solo del escándalo del plantón. Nadie sabría que lo que realmente abandoné fue una cárcel con cortinas de encaje. No soy una heroína. No fui valiente todo el tiempo. Dudé, temblé, casi firmo, pero no lo hice. Y eso fue suficiente. Tú lo habrías hecho. Te habrías ido sabiendo que nadie entendería. ¿Te has sentido alguna vez borrada en nombre del amor? Han, pasado 8 meses desde aquel día. Vivo en un departamento pequeño con paredes blancas y ventanas que dejan entrar toda la luz. No tengo mucho, pero todo lo que hay aquí es mío. Cada taza, cada almohada, cada silencio. Volví a trabajar. Acepté ese ascenso que antes rechacé. Me hice un nuevo corte de cabello. A veces salgo a caminar sola por las tardes sin avisar a nadie, sin mirar el reloj. Y no me siento irresponsable. Me siento libre. Mis padres aún no comprenden del todo. Mi madre evita el tema. Mi padre me abraza más fuerte que antes. Hay días en que me preguntan si no exageré, si no pude haber hablado, negociado, adaptado el contrato. Me limito a sonreír. ¿Cómo se adapta una orden disfrazada de promesa Julián? Nunca me buscó en persona. Supongo que su orgullo no se lo permitió. Supe por amigos en común que dijo que tuve un ataque de inestabilidad emocional. Lo dejó todo en esa frase, como si yo fuera un error que se corrige ignorando. Está bien, no necesito que entienda, porque yo sí entiendo. Entiendo que estuve a punto de desaparecer dentro de una vida que no era mía, que confundí amor con estructura, atención con vigilancia, seguridad con encierro. No me convertí en mártir, solo elegí salvarme antes de perderme. A veces sueño con ese vestido colgado, con las flores que nunca llevé en las manos, con la música que nunca sonó para mí. Me despierto con el corazón encogido, pero no me arrepiento. Hay ausencias que no duelen. Hay ceremonias que no merecen celebrarse. Hay compromisos que no deberían jamás firmarse. Y hay verdades que se descubren solo cuando decides dejar de obedecer. Porque a veces, el acto más radical de amor es decirse que no. Mariela no gritó, no rompió nada, no buscó venganza. Simplemente se fue. Y al hacerlo, eligió algo que muchas mujeres aún temen pronunciar: libertad. Esta no es la historia de una boda fallida. Es la historia de una mujer que justo antes de desaparecer en nombre del amor, decidió elegirse a sí misma. Porque a veces, el mayor acto de rebeldía es decir no. Porque hay contratos que nunca deberían ser firmados. Y porque el amor verdadero no necesita cláusulas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te estaban borrando en nombre del amor?